Buenas noches, buenas noches. Doctor, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo me copian? Bien, doctor. Bien, a ver, guardemos unos segundos mientras se van conectando todos sus compañeros para poder empezar la clase de hoy. Ya les informaré la deposición del examen. Estimo, por lo que me han pasado alguna información, aún nada oficial, pero muy probable que el 29, si mal no recuerdo, sí, el 29 se esté rindiendo la prueba que se suspendió. Pero les comunicaré lo oficial vía grupo WhatsApp. ¿Está bien? Buenas noches, doctor. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Doctor, y una preguntita. Sí, A algunos, después de que mencionó que se cancelaría el examen, el sistema nos dejó ingresar y sí pudimos dar el examen en la plataforma virtual. ¿Eso tendrá validez o ya no? no, por principio de igualdad, como no voy a decir todos, pero una gran mayoría reportaba que no podía entrar. Me mandaron fotos de lo que les salía. Lógicamente, ustedes ya conocen que cuando se satura es tener un poquito de paciencia y después se va acomodando. Sin embargo, también fue, entiendo, una falla de red en el centro. Entonces, con esa falla más, creo, por lo que la mayoría reportaba, eh, se hizo difícil la entrada, ¿cierto? Entonces, de ahí que las autoridades tomaron la decisión, no solo en esta materia, en algunas otras más en el mismo horario, por el problema de red, que se suspendiera el examen. Pues posteriormente se arregló, entiendo, para los exámenes de las 8 y bueno, se rindieron de manera normal sus pruebas. En ese sentido, por un principio de igualdad, toda vez que los reportes, hasta que se tomó la decisión, ninguno mencionaba que ya se había podido entrar, que ya había podido dar su examen, ni uno solo en las capturas de chats, entonces que se toma la decisión de suspender el examen. Después, Doctor, después de la decisión que se tomó, ¿no? De la decisión que se tomó, a los pocos minutos, creo, empiezan a reportar algunos que yo ya terminé mi examen, que yo di el examen, entonces ya la decisión había sido tomada. Lo que genera que mi persona nuevamente formule un nuevo examen, ¿no? Un nuevo examen. Entonces, por principio de igualdad, todos deben dar el mismo examen, ¿no? Sí, doctor, me parece lo correcto. Salvo disposición contraria, pero no creo. Si buscamos ser justos, así tendría que ser, ¿no? doctor, lo que pasa es de que los que sí están, los que no dijimos nada en el grupo fue porque ya estábamos resolviendo el examen. Y como era por tiempo, estábamos apurados. Yo vi que llegaban mensajes, pero no me tomé la molestia de abrir el WhatsApp, porque yo doy desde mi celular. Y a varios compañeros le pasó que entregamos el examen y recién, después de terminar el examen, fuimos a WhatsApp y recién nos enteramos que se habían hablado. Yo pienso que no existiría la posibilidad de que los que ya hayan dado no tengan la necesidad de dar el otro examen y los que sí les falta dar, que solo ellos den, así de este modo ya no se satura. Sí, doctor. Mire, sería prematuro, sería irresponsable si yo les digo algo afirmativo o negativo absoluto en este momento, ¿cierto? Lo cierto es, y les soy sincero, porque ahí tienen ustedes las comunicaciones del WhatsApp, como dicen, en cuanto se abrió el examen, entonces los mensajes fueron lloviendo. Lo lindo, si no lo lindo, lo bueno hubiera sido
que aquellas personas que lograron, bueno, nosotros monitoreamos el examen vía WhatsApp y vía Moodle, ¿no? Entonces, Moodle nos reportaba, mientras llegaban el bombardeo de imágenes, mensajes y reportes, nos reportaba que alguien había entrado a la plataforma a dar el examen. Puede ser, y estoy seguro casi que fue así, que las personas que ingresaron minutos después de la hora oficial fijada para el horario de clases, que era el mismo para el horario de examen, es normal, ¿cierto? A momento de las, por decirles, 18:30, seguramente quisieron ingresar todos y lógicamente el sistema se saturó, más el problema que por no sé por qué tiempo, pueden ser minutos o más, se saturó en el centro. Posteriormente, claro que sí les creo, claro que sí les creo que seguramente pudieron, pero no recibimos ningún reporte, porque si recibíamos un reporte seguramente de que mi persona logró entrar al examen o está en pleno examen, entonces seguro que de pronto, no sé, la decisión que se hubiera tomado era prolongar el horario de examen, pero posterior a las 8 tienen otra clase, ¿cierto? Entonces, yo recibía reportes y los reenviaba a coordinaciones de carrera y lógicamente no había uno solo que reportara que posteriormente a minutos había logrado entrar o que había terminado de dar el examen. Entonces, eso generó, más los problemas que se cercioraron los de las autoridades superiores, de que se tome la decisión de suspender el examen. Doctor, Doctor, Veremos qué una consulta. es lo que las autoridades determinan. Sin embargo, me parece también una buena alternativa evitar que la saturación vuelva a ocurrir, ¿cierto? El sistema lo, guarda absolutamente todo. Doctor, Entonces, voy a hacer llegar esa inquietud a coordinaciones de carrera para que ellos puedan establecer, revisando sistema, que de pronto las personas que hayan logrado concluir el examen, pues no sé, estén escindidas de dar y se pueda reformular otro examen porque debe ser así, ¿cierto? Se debe reformular el examen al 100% para las personas que no hayan podido dar. Pero doctor, nada oficial por el momento, chicos. Lo oficial les voy a comunicar por el grupo de WhatsApp cuando coordinaciones de carrera establezcan las medidas que se van a asumir. ¿Ya? Sin embargo, voy a hacer llegar esa inquietud. Adelante, ¿quién estaba hablando? yo doctor. Sí, Adelante. le decía que, por ejemplo, en mi caso, yo no me podía reportar que estábamos dando porque yo logré ingresar. Entonces, llovían mensajes, pero yo me estaba dedicando a dar el examen. Entonces, usted ha mandado un comunicado a las 18:58 que se suspende y yo 18:59 le había mandado que ya acabé. Pero bueno, como usted dice, ¿no? Las autoridades tienen la decisión, no me hago lío de volver a dar y si los que ya hemos dado, bueno, no sé, me doctor, atengo a lo que ustedes digan, doctor. Pero no hemos Gracias, podido gracias. reportarnos porque estábamos dando el examen, ¿no? Sí, y Entonces, esto sí, sí. alguien por ahí escribió esto, aunque no es nuevo porque estamos lamentablemente supeditados a la estabilidad de las redes, ¿cierto? Que a veces nos pasa en clases. Entonces, lamentablemente, sí, esta coyuntura ha desnudado, no solamente en el tema institucional, es un tema a nivel general, ¿no? Estamos supeditados a una señal. Esperemos ahora, que el día de ayer estaba escuchando, que con la fibra instalada por Entel, creo, todas las empresas que trabajan con los servicios de proporción de Internet tendrían en 3 o 4 veces más, decía el informativo, que mejorar la señal de Internet, la cobertura, el ancho de banda, qué sé yo. Entonces tendríamos que estar en un corto tiempito, porque creo que ya se ha dado la instalación y todo lo demás, que estar con una señal totalmente óptima, ¿no? De todas maneras, chicos, les vuelvo a reiterar,
nada oficial, sería irresponsable si les aseguro algo, una fecha probable que se está manejando, pero probable, lógicamente se tiene que concordar y coincidir con los exámenes que todavía les falta. Entonces, en ese sentido, oficialmente les vamos a mandar a los grupos de WhatsApp o inclusive en plataforma Moodle la fecha oficial para la deposición del examen. Doctor, la palabra, por favor. Adelante. Yo lo que quisiera manifestar es que evidentemente nosotros, las personas que hemos accedido al Moodle, no hemos entrado a las 6:30. Hemos entrado y está registrado en el sistema el horario en que hemos ingresado. Se puede verificar. Y cuando estábamos en pleno examen, quizás fue lo que mandaron que se suspendía, pero nosotros estábamos dedicados a realizar nuestro examen. En ese momento no íbamos a entrar al chat, imposible. Entonces, yo considero que lo justo sería que las personas que realmente han dado sean más bien sus exámenes válidos y las personas que no han logrado ingresar sean las que vayan a dar este segundo examen. Me parece que es lo justo, porque le digo, nosotros no tuviéramos en absoluto ninguna culpa de ingresar ni de rendir el examen. Veremos, como les vuelvo a reiterar, chicos, ¿no? Ninguna posibilidad está cerrada. Yo voy a participar inmediatamente después de la clase a coordinación de carrera. Esta postura, como les digo, la decisión de suspender se asumió en función a la lluvia de imágenes y mensajes de no poder ingresar al sistema. Me hubiera gustado, creo yo, de ninguna manera es una condicionante, que seguramente si existía un solo mensaje que establecía que estaba en curso la rendición del examen o había concluido, ¿no? Como la compañera manifiesta, ella dice, yo ingresé al examen posterior a la hora de apertura, ¿cierto? Posterior a la hora de apertura. De pronto no sé cuántos minutos, solo como ejemplo. De pronto cuando ya se dio la disposición de suspender el examen, lógicamente cuando se da la suspensión del examen, bueno, se manda el mensaje correspondiente a los grupos de WhatsApp y bueno, todos desistieron, muchos agradecieron y todo aquello. No teníamos hasta ese momento el reporte, de pronto la decisión era otra en función a que sí, ¿no? Por eso desde temprano les había mandado mensaje recordándoles la hora en la que debía, el examen se abriría y a qué hora se cerraría. Y cerca a la hora del examen también les mandé los mensajes que empezaran a reportar, que no es nuevo, ¿cierto? Que no es nuevo, siempre se les ha pedido que se están monitoreando el examen vía WhatsApp, vía Moodle, y en función a ello, pues, como no tenía, porque lo que yo hacía era compartir inmediatamente los reclamos, las observaciones, la impotencia de muchos de los estudiantes que mandaban fotos de lo que les salía reiteradamente, entonces compartir con coordinación. Eso ha generado seguramente la consulta a las instancias mucho más superiores y pues nos llega el mensaje de determinar la suspensión del examen. Veremos qué decisión se toma, pero tengan la seguridad de que pasada la clase yo voy a poner en conocimiento de la instancia superior para que ellos puedan analizar. Sin embargo, entiendo que como la próxima semana todavía tienen exámenes, seguramente la subsiguiente semana va a señalarse día y hora en una clase que tengamos, lógicamente, para poder reponerse el examen, ¿ya? Como la compañera dice, pues que sean las autoridades las que determinen y de pronto las personas, no sé, estoy especulando, las personas que ya dieron el examen y consideran que dieron un muy buen examen, entonces ya no quieran dar, me parece también una postura razonable.
De pronto no, dentro del marco del principio de reciprocidad o igualdad, pero sí desde el punto de vista de decir, bueno, yo pude ingresar al examen, rendí mi examen y todo aquello. Pero les reitero, sería irresponsable en este momento decirles un sí o decirles un no, ¿no? Lo primero que tiene que determinarse es la fecha de reposición, pero lo que sí les puedo decir es que estoy reformulando, no se está, estoy reformulando un nuevo examen, 100%, totalmente, distinto al que se ha subido a plataforma móvil. ¿Listo? Sí, doctor, gracias, doctor, está bien. Ok. Bien. A ver, nos toca continuar con el avance de materia. Y quiero hacer énfasis en las causales de extinción del contrato de trabajo, porque es la base para que podamos ingresar al tema 8, que es el reconocimiento de beneficios sociales. ¿Ya? ¿Por qué importantes las causales de extinción? Y de pronto no toco desde el tema de la suspensión. Porque debe quedar claro que cuando hablamos de suspensión de la relación laboral, la relación contractual, el contrato de trabajo, el vínculo existente entre empleador-trabajador no se rompe, ¿ya? No se extingue la relación o el vínculo jurídico. Simplemente queda suspendido en su efectividad y una vez que la causal desaparezca, la relación laboral vuelve a tomar su cauce normal, ¿cierto? De ahí entonces que al no existir ruptura o finalización de la relación laboral, no se hace necesario hablar, por ejemplo, de reconocimiento de beneficios sociales. Sin embargo, en las causales de extinción mismas que determinan la fractura, la finalización, la conclusión de la relación laboral, ese rompimiento de esa relación jurídica hace que se genere el reconocimiento de beneficios sociales. ¿Ya? Y las vamos a ir viendo en el tema siguiente, que lógicamente va a entrar al segundo parcial. No se van a asustar, ¿cierto? Entra matemáticas, ya, simple aritmética, porque vamos a aprender a calcular los beneficios sociales. No son operaciones del otro mundo. Y cuando digo simple aritmética, vamos a recordar suma, resta, multiplicación y división. Absolutamente, ¿ya? Entonces, cuando estas causales rompen la relación laboral, fracturan ese vínculo entre empleador-trabajador, se tiene que establecer qué derechos o beneficios sociales le debo reconocer. ¿Ya? ¿Cuáles son esas ventajas o utilidades que le vamos a reconocer como empresa al trabajador en función a la causal que ha finalizado la relación laboral? La adecuación de una de estas causales de extinción nos va a señalar, nos va a dirigir a establecer qué derechos le debo reconocer, porque no en todas las causales los derechos o beneficios reconocidos son los mismos. Va a variar. Por ejemplo, cuando hablamos de un despido injustificado, ¿ya? Cuando hablamos de un despido injustificado, tenemos que alimentar la idea de que ese trabajador o trabajadora ha sido despedido sin la existencia o concurrencia de algún motivo, razón o causal que haya generado su despido. Es decir, la decisión de terminar con la relación laboral ha sido única y exclusivamente tomada por la parte empleadora, sin que medie alguna causal de despido. Pero ¿dónde encontramos estas causales de despido en la normativa legal? Les había manifestado que el artículo 16 de la Ley General del Trabajo, concordante con el artículo 9 de su decreto reglamentario, establecen de forma clara cuáles son las causales de despido, en las que sí
el trabajador concurre, si comete alguna falta, el empleador puede tomar la decisión, en función al tipo de falta cometida, de desvincularlo o despedirlo, fracturando la relación laboral. Hoy por hoy, y es importante que ustedes conozcan, absolutamente todos, administradores, ingenieros comerciales, abogados, hoy por hoy, a la luz de la nueva Constitución Política del Estado, debemos tener en cuenta lo siguiente. Hasta antes de esta nueva Constitución, y muchos de ustedes han debido de escuchar alguna vez, cuando el trabajador incurría en alguna falta, se establecía que ha sido despedido o será despedido sin el pago o reconocimiento de ningún beneficio social. ¿Sí? Hasta el 2008, 2007 se seguía manejando ese tema. Ha hecho esto y ha sido despedido sin derecho a nada. Así se manejaba. Es más, algunos reglamentos internos de personal de algunas empresas a la fecha todavía mantienen esa postura. En caso de que el trabajador incurra en una de las causales establecidas en el artículo 16 y 9 de su decreto reglamentario, ¿sí?, será despedido sin derecho a nada. Hoy por hoy, debido a la configuración de la nueva Constitución Política del Estado, esto ya no es así. Por eso es que cuando ustedes revisen su Ley General del Trabajo, en el artículo 16 y en el decreto reglamentario, el artículo 9, van a encontrar algunas de las causales, entre paréntesis, al lado que diga derogado, modificado. ¿Por qué? Porque a medida que se ha ido dando el desarrollo legislativo conforme la nueva Constitución, se ha ido asentando de manera categórica, ¿ya?, y con el apoyo de normas internacionales en materia de derechos humanos, dos grandes garantías y derechos constitucionales. Principalmente, si no las únicas ni las más importantes, pero las más aplicables. Les había contado un caso real de una institución grande en Cochabamba con respecto al manipuleo de el control de biométricos, ¿cierto? Y esos dos grandes derechos o garantías constitucionales tienen que ver con el derecho constitucional al debido proceso y el derecho constitucional a la presunción de inocencia. Lo que quiere decir ahora que se puede hacer práctica y objetivamente la siguiente comparación, ¿ya?, para mejor comprensión. Cuando se trate de un despido injustificado como causal de extinción, el artículo 13 regula cuál es la obligación del empleador. Y el artículo 13 claramente establece: cuando el empleador de manera unilateral, por determinación propia, decida despedir al trabajador, independientemente del desahucio, debe cancelar absolutamente todos los beneficios sociales. ¿Sí? Entonces, en un despido injustificado, si el trabajador acepta ese despido, el empleador o la empresa le debe cancelar absolutamente todos los derechos y los beneficios sociales. Y se preguntarán cuáles son estos derechos y beneficios, cómo se calculan, por qué se pagan. No se preocupen, que lo vamos a ver en el próximo tema. Pero es importante decir también, chicos, acá, que con la nueva normativa que se ha ido promulgando, ante un despido injustificado, el trabajador tiene dos opciones a tomar, dos decisiones, dos alternativas por las cuales decidirse. Una de ellas es la aceptación del despido y el cobro de los beneficios sociales en su totalidad. Bueno, el trabajador dice, ya que no quiere más que trabaje en la empresa o con él,
acepto el despido y que se me pague todos los beneficios sociales. ¿Sí? Entonces, la empresa tiene el plazo de 15 días a partir del despido o de la desvinculación laboral para cancelar todos los beneficios sociales. De no hacerlo, dentro del plazo de 15 días, el Decreto Supremo 28699 establece que se genera por el incumplimiento en el pago dentro del plazo establecido por ley para los beneficios sociales, el 30% de multa calculable sobre el total de los beneficios sociales. Multa que es muy fuerte, porque si es el 30%, estamos hablando de la tercera parte del monto total de los beneficios sociales, aproximadamente. Esa es la primera o una de las opciones que el trabajador tiene, aceptar el despido y cobrar sus beneficios. La segunda opción que el trabajador tiene ante un despido injustificado es simple y llanamente rechazar el despido, no cobrar los beneficios sociales y solicitar su reincorporación laboral. ¿Me dejo entender? No acepto el despido, rechazo el mismo y al rechazar no debo cobrar los beneficios sociales y solicitar la reincorporación laboral. Porque el hecho de cobrar los beneficios sociales cierra la puerta de la reincorporación laboral en despidos injustificados. ¿Ya? O sea, una opción cierra la puerta de la otra. Si cobro los beneficios sociales, es una tácita aceptación del despido, por tanto estoy denunciando a la opción de pedir mi reincorporación laboral. Pero si rechazo el despido y rechazo el pago de beneficios sociales, tengo allanada la puerta para poder solicitar o demandar la reincorporación laboral. ¿Ya? Eso en cuanto al despido injustificado. Bien, cuando hablamos del despido o retiro con causa justa, estamos hablando de aquel despido, ¿ya? Aquel despido que se genera, pero ante la concurrencia o existencia de una de las causales establecidas en el artículo 16 de la Ley General del Trabajo o artículo 9 de su decreto reglamentario. Por eso se llama despido o retiro con causa justa o despido justificado. Y acá entra en acción la aplicación de los derechos constitucionales de la presunción de inocencia y del debido proceso, conforme, si se acuerdan, el ejemplo que les había dado. Independientemente de la falta en la que pueda incurrir el trabajador en el cumplimiento del contrato de trabajo, se debe respetar la presunción de inocencia y el debido proceso. La presunción de inocencia como derecho constitucional nos enseña de que todos somos inocentes, ¿sí? Hasta que no se demuestre nuestra culpabilidad. Todos. ¿Y dónde se demuestra nuestra inocencia o culpabilidad? En un debido proceso. El debido proceso es un derecho constitucional, es una garantía constitucional y está concebido también como un principio constitucional. O sea, tiene 3 dimensiones y tiene elementos que lo componen, pero verdaderamente increíbles. Por ejemplo, un elemento componente del derecho al debido proceso es el derecho a la defensa. Otro, el derecho a un juez natural, que se subdivide en 3. Este juez debe ser imparcial, debe ser independiente y debe ser competente. Está el elemento de la proporcionalidad. La sanción debe ser proporcional a la falta cometida. El principio, el elemento de la congruencia, valoración probatoria, argumentación jurídica. Tiene N elementos el debido proceso.
Y al ser un derecho, garantía y principio constitucional, se debe respetar. En términos claros, si bien el trabajador en el despido justificado comete alguna falta, ¿sí?, tiene derecho a que la empresa le inicie internamente un proceso disciplinario para poder darle el derecho a defenderse, y si no logra desvirtuar los hechos cometidos, lógicamente la sanción va a ser la destitución. Esa es la forma correcta de despedir. Porque de lo contrario, créanme, estoy casi seguro, el trabajador va a ganar cualquier desvinculación injusta. Aún exista causal. Ahora, esto no quiere decir que la empresa necesariamente, dependiendo de la falta en la que concurra, le deba iniciar un proceso siempre interno. Porque si la falta radica en algún robo, hurto, daño intencionado al equipo, apropiación indebida, falta de confidencialidad en documentos empresariales, revelación de secretos industriales, la empresa tiene todo el derecho de iniciarle un proceso penal. ¿Y dónde se inicia el proceso penal? Ante el Ministerio Público y las autoridades competentes. Lo cierto es que en la realidad, cuando hay robo, hurto o alguna tipificación de delito en el ejercicio y desempeño del trabajo, ¿cierto? Lo más seguro es que la empresa les inicie a los trabajadores o al trabajador un proceso penal para determinar que el despido que ha decidido es justificado. Existe una causa justa para poder despedir. ¿Ya? Fuera de todo lo que acabo de mencionarles, también hay que tomar en cuenta las circunstancias y condiciones en las que el trabajador o la trabajadora pueda encontrarse. Muchos de ustedes deben estar pensando, entonces, ¿puedo despedir a una mujer embarazada, a una trabajadora embarazada? ¿Puedo despedir a un progenitor cuando comete una falta? No puedo hacerlo hasta que su hijo o hija tenga 1 año de edad. ¿Puedo despedir a un dirigente sindical si comete alguna falta? ¿Cierto? Seguramente en su cabeza está rondando ese tipo de preguntas. Ese tema tiene que ver con la estabilidad laboral reforzada que la ley reconoce a progenitores, a trabajadoras embarazadas, a discapacitados y a dirigentes sindicales, que también va a ser tema independiente. ¿Ya? Esto es lo que quería detallar en el tema del despido injustificado y en el tema del despido justificado. Con el Doctor, perdón. Adelante. Doctor, dentro del despido injustificado, tengo una duda. Cuando, digamos, el empleador lo echa del trabajo, entonces, durante el tiempo que dure, digamos, la apelación que él tiene y empiece un juicio contra el empleador para que le diga el por qué, sin justa razón, le ha echado del trabajo. Ajá. Entonces, durante ese tiempo que dure todo el tema judicial, él puede volver al trabajo y ganar esos meses perjudicados, o sea, le pagan de esos meses perjudicados que no ha trabajado. Sí, ocurre que cuando se genera un despido injustificado y el trabajador va y sienta su denuncia ante la Jefatura Departamental de Trabajo, a partir de ese día se genera la suspensión de cualquier plazo que se pueda usar en contra del trabajador. Segundo, el Decreto Supremo 28699 del año 2006 establece el procedimiento administrativo que los trabajadores que se sientan perjudicados con un despido injustificado deben tomar. Y ese procedimiento, de manera muy sucinta, dice que ante un despido injustificado, el trabajador tiene el derecho de ir y denunciar ante las jefaturas departamentales de trabajo, quien es cartera de Estado que emitirá la citación correspondiente, que dicho sea de paso, en materia de reincorporación laboral,
solo se emite una citación, una única citación. Así se llama. No se emiten 2 ni 3 como ocurre en otros casos. Una sola citación, a la que, ojo, los empresarios deben asistir cuando se trata de reincorporación laboral. Porque la no asistencia o comparecencia a la audiencia convocada por el Ministerio de Trabajo para conciliar o arreglar el tema de reincorporación, el no asistir a esa audiencia, quiero decir, por parte de la empresa, constituye un grave indicio de que todo lo que diga el trabajador es cierto. O sea que a esa clase de citaciones por reincorporación laboral, ¿sí?, la empresa sí o sí debe asistir. Sí o sí. Entonces, el Decreto Supremo 28699 establece que ante un despido injustificado, la Jefatura de Trabajo deberá constatar, ese es el término, deberá constatar si ese despido ha sido justificado o ha sido injustificado. Y si constata que ha sido injustificado, determina que puede y debe emitir la conminatoria de reincorporación laboral más el pago, ahí viene la respuesta, más el pago de los salarios devengados y demás derechos que percibía desde el día del despido hasta el día de su reincorporación. Lo que quiere Doctor, decir muchas que, gracias. Lo que quiere decir que sueldos se devuelven, aportes a la caja, aportes a la AFP, si tenía bonos refrigerio, si tenía algún otro bono o comisioncita a momento de ser despedido, tiene que ser puesto al día por parte del empleador. ¿Ya? Doctor, gracias. Eso es en el tema privado, doctor. En el tema de la función pública, por ejemplo, si Ya. pasa lo mismo Ajá. y agarran otro personal en sustitución del que lo han echado, entonces habría un doble pago de un solo ítem. A eso me refiero también, doctor, si me podría aclarar eso, por favor. Sí. En el tema de la función pública resulta ser más delicado. ¿Por qué? Primero, si vamos a hablar de una denuncia por reincorporación laboral por despido injustificado, debemos cerciorarnos de que ese trabajador o esa institución en el régimen laboral esté bajo la Ley General del Trabajo. Primero, porque si no está bajo la Ley General del Trabajo y está solamente bajo la 2027 o cualquier otra normativa, no vamos a poder generar ninguna reincorporación laboral, salvo que sea el de una trabajadora embarazada, el de un progenitor, el de una persona tutora de alguna menor tercera edad de discapacitado o en su caso de un dirigente sindical. Ya únicamente en ese tema procedería en la administración pública o entidad pública el tema de la reincorporación. En tema de otra condición, si no hay ley general, estaríamos perdiendo el tiempo, como dice. A ver, para hacer completa la respuesta, chicos, les ruego, por favor, estamos llegando a finalizar la primera sesión. Denme 5 segundos para cortar esta reunión y les paso el link en ese tiempo. ¿Estamos? Está bien, doctor. Ok.